Hecho. Entonces vamos a la figurita esta, ¿no? Vamos a la figurita esta. ¿Qué es lo que no se entendió? Lo que no he entendido, y siempre cuento la anécdota de Giovanni Priori en la comisión esta del contencioso administrativo, en donde tiene sentido que en el contencioso administrativo, para que uno, que si está puesto ahí, acumule más de una pretensión contra la misma entidad demandada, siempre que haya algún vínculo. Por ejemplo, yo demando la nulidad, ¿no?, de la resolución administrativa X, Y o Z, tiene que, si yo quiero plantear más de una pretensión, de aquellas que se pueden plantear en un contencioso administrativo, que haya algún vínculo entre ellas, pues, ¿no? O sea, ahí no puede ser de pura economía procesal. Entonces, para algunos procesos especiales, como es el contencioso administrativo, tiene sentido que allí se pida que haya conexión entre las pretensiones objetivas en lo que pido y en los dos niveles, ¿no? Lo que pido, sobre todo en el por qué pido. Pero esa es una excepción. La idea fundamental en cualquier ordenamiento está dicho en el código de manera expresa, en el código colombiano, el del 73, y se ha repetido en el último, está en el código italiano, ¿no? El código italiano para el cúmulo o el cúmulo oggettivo, que para plantear más de una pretensión contra el mismo demandado, basta que sea contra el mismo demandado y no se altere la regla de competencia, ¿no? Lo dice, es el 104, pluralidad de pretensiones, de demandas, es el código italiano, contra la misma parte pueden plantearse en el mismo proceso varias demandas, o sea, varias pretensiones, incluso no de otra manera conexas. No de otra manera conexa significa decir que basta esa conexión subjetiva siempre que sea observada la norma del artículo 10, que es el artículo 10, es la regla de competencia. Artículo 10, vamos a ver qué es el 10. Determina la competencia por cuantía, dice. El valor de la causa, los fines de la competencia se determina por la demanda conforme a las disposiciones siguientes, o sea, las reglas de competencia, por cuantía. Entonces, lo que está diciendo siempre que no hay un obstáculo de competencia, ¿no?, pues por la cuantía, ¿no?, se puede plantear cualquier pretensión contra el mismo demandado, cualquier pretensión, es la acumulación simple más simple, la más simple de todas las simples, ¿no? La meramente objetiva, pero meramente objetiva. Yo pretendo contra Fernando A, B y C, que no tienen vínculo objetivo alguno. ¿Eso se puede en el ordenamiento peruano? La respuesta es sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, es por supuesto. Pero no sé por qué tienen la idea equivocada, de dónde lo han extraído, de que para que pueda plantear el mismo demandante contra el mismo demandado, la forma más simple, basada en una simple conexión subjetiva, nada más se requiera, se requiera para que pueda plantear más de una pretensión contra el mismo demandado, se requiere que haya conexión entre las pretensiones. Eso no es exigido en el Perú, no es exigido en términos generales en el ordenamiento peruano. Es exigido cuando es una acumulación de aquellas que vienen rotuladas como subjetiva de pretensiones. Yo demando a Josué, a Enrique y a Fernando, que planteo contra ellos, contra cada uno de ellos, una pretensión distinta. Pues ahí se requiere conexión objetiva, porque si no, ¿cuál es el pegamento entre esas pretensiones? ¿Cuál? Tiene que haber algo, pues, porque el subjetivo no es, por definición no está. Tiene que haber alguna razón, ¿no? No, que todos son mis deudores, no, pues, no, no, eso no es un pegamento, ¿no? Y entonces,
hay esta idea equivocada que en cierta medida se desprende de este artículo 87, el equívoco, el más equívoco de todos los equívocos, porque toda esta regulación de la acumulación es equívoca, que la acumulación, ¿no? La acumulación dice objetiva, originaria, que sería que hay cuando más de una pretensión, puede ser subordinada, alternativa o accesoria, que es en todos estos casos que son modalidades especiales, son las que hemos llamado kiovendianamente acumulaciones condicionales, pues allí siempre hay una conexión, ¿no? O sea, yo pido esto o esto, yo pido esto, y si no me dan esto, deme esto otro, si yo pido esto o esto, me da lo mismo, o yo pido esto, y si me dan esto, deme también esto otro, porque están relacionadas, vinculadas entre ellas, a veces por exclusión o una u otra. Entonces, de ahí surgió la idea, y este artículo 87 se comió la regla general. Se comió la regla general. ¿Y cuál es la regla general? La que vimos la semana pasada, ¿no? Que cuando hay más de una pretensión, el juez tiene que pronunciarse sobre todas. ¿Y cómo se llama eso? Pues en el plano de una acumulación inicial es la acumulación sencilla, la acumulación simple, cuando yo pretendo que el juez se pronuncie sobre todo, y la más sencilla de todas las sencillas es cuando yo pretendo más de una cosa respecto al mismo demandado, pues ahí lo único que basta es que no haya obstáculos derivados de la regla de competencia, que serían aplicables a cada una de ellas y tengan el mismo procedimiento. Eso debería ser, ¿no? Y entonces se han comido la acumulación simple en esta norma igualmente tan mal descriptiva como la del artículo 83, que no es preceptiva, sino descriptiva, y se comieron la acumulación simple. De hecho, yo les he dicho que este libro de Atilio González, que es el que mayormente tuvo a la vista a Juan Monroy cuando escribió estas cosas, que prácticamente es una transcripción, y es una mala transcripción porque él comienza diciendo la acumulación objetiva originaria con estos nombres puede ser simple o puede ser subordinada, alternativa, accesoria, condicional, y pone así una mezcolanza de todas cosas. Y es prácticamente una copia en estas cosas, en lo que es subordinada, alternativa o accesoria, es una copia mala copia de Atilio González. Pero se olvidaron la acumulación normal, simple, cuando hay únicamente más de una pretensión dirigidas todas contra el mismo demandado, que es la hipótesis más sencilla de todas, y donde ahí, para que proceda, bastaría, ¿no? Bastaría que no se altere, que no haya un obstáculo, o sea, que esté el presente, el 1 y el 3 del artículo 85, y eso es todo. Porque el inciso 2 está fuera de juego, porque una pretensión no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Nada que ver objetivamente hablando con la otra. Este artículo 87 es el que en buena cuenta ha generado el equívoco, ¿no? De considerar que toda pretensión que se acumula a otra tenga que tener un vínculo, ¿no? Un vínculo objetivo. Lo dice explícitamente, y de manera equivocada, Richardo, que ha tratado este tema, dice, tiene que haber conexión objetiva. ¿Y de dónde lo sacas? Y entonces, partiendo de esta idea equivocada, han dicho, como toda acumulación se basa en la existencia de una conexión objetiva, entonces hay que hacer todo lo posible por que se acumule, y entonces por eso los agregados del año 2014. Pero este es equivocado. Este artículo, que yo digo, tiene una redacción infeliz, pues ha conducido a muchos tormentos en la praxis, ¿no? O sea, de las sumillas se ha inferido que una acumulación planteada por el demandante contra el demandado tiene que ser planteada de manera subordinada, alternativa, accesoria, y dejó en la sombra la acumulación más simple, ¿no? Aquella en donde yo pido
yo pido todo, ¿no? Yo pido todo. Esto es cierta medida en la praxis, pero hay algunos jueces, esto que no lo entienden así, porque el artículo 87 no ha sido cambiado ni una raya, que considera que pues es posible acumular pretensiones que no tienen vínculos, no que no tengan vínculos, pretensiones que no estén planteadas de manera subordinada, alternativa o accesoria, siempre que se les ponga el rótulo, pretensión principal autónoma. Pero es autónoma entre comillas, porque dicen, se inventan que tiene que ser autónoma, pero conexas. Autónoma, pero conexas objetivamente, cuando se dirigen contra el mismo demandado. Esta es una exigencia absurda y no está establecida por la ley. Pero digamos, si yo pretendo, qué sé yo, no sé qué, tengo un caso ahí, no sé si se lo he puesto, no me acuerdo, Fernando, si lo he puesto en la lista. Hay un caso de ENAFER contra el ferrocarril del centro, en donde plantea así varias pretensiones principales. Principal, que me devuelvan los vagones, 8 vagones, que pues con el contrato de concesión, que me pague una indemnización por no sé cuánto, que me pague otra cosa y otra cosa, y todas las rotuló como principales. En ese caso, no, los jueces de ese caso no se hicieron problemas y se pronunciaron sobre todas las pretensiones. Pasa que ahí había una peculiaridad, que además se agregó una alternativa sobre la cual no hubo pronunciamiento, y eso es lo que motivó el caso que llegó a la Corte Suprema. Pero digamos que algunos jueces permiten, ¿no? Siempre que uno ponga, pero clarito, grandote, es el único país del mundo donde pasa estas cosas. Pretensión principal autónoma, tengo que ponerle autónoma y principal y autónomo, como le decía, ahí lo dejan pasar. Si uno no lo hace así, ahora le declararán inadmisible para que aclare. Pero en realidad, esto es el producto de una pésima regulación, porque en realidad lo normal es cuando uno pide, cuando uno plantea más de una pretensión, una demanda, más acciones, como se hablaba en el viejo código, pues es que de suyo está pidiendo un pronunciamiento sobre todo, ¿no? Sobre todo sin condicionamientos recíprocos o condicionamientos en general entre los pronunciamientos sobre las diversas pretensiones. Eso es lo normal. Lo otro es digamos, supuestos especiales, ¿no? De pretensiones incompatibles entre sí, que me habilitan que yo las acumule siempre que lo haga de manera sensata, ¿no? Que es a lo que apunta en realidad, sobre todo la acumulación llamada subordinada entre nosotros, y que los españoles le llaman subsidiaria, ¿no? O los alemanes le llaman eventual, todos estos nombres que en realidad son cosas que nos complican la existencia, pero debería ser algo muy sencillo, ¿no? Debería ser algo sencillo, pero de este artículo 97 se ha inferido que porque son modalidades especiales de acumulación, no sé cómo han hecho este salto lógico de que para acumular contra el mismo demandado, que sería el supuesto más sencillo, varias pretensiones no solamente tiene que haber conexión objetiva, y esto no necesariamente es así. No necesariamente es así. Es justamente la acumulación simple, ¿no? La más simple. Yo planteo varias pretensiones contra la misma parte demandada, sin vínculo de conexión entre ellas, ¿no? Se basa en la pura economía procesal. La pura economía procesal del demandante, y normalmente y está en la discreción del propio demandante el hacerlo o no. Y normalmente no se hace porque estamos mezclando cosas que no tienen vínculo entre ellas, y normalmente un demandante sensato no lo hace y abre 3 procesos.
Podría ser, pero de repente le conviene, ¿no? Además al ordenamiento le es indiferente, debería serle eso indiferente. Esto era, y debemos entender que sigue siendo así en el ordenamiento peruano, pero que para que proceda se requiere el cumplimiento estricto del inciso 1 y el inciso 3 del Código Procesal Civil, del artículo 85, ¿no? Entonces, desechar todas estas confusiones. Entonces, vamos a ver que puede haber una acumulación simple contra el mismo demandado, la fórmula más sencilla, ¿no? Contra el mismo demandado de pretensiones que no tienen más conexión entre ellas que estar dirigidas justamente contra el mismo demandado. Pues en esos casos debe aplicarse, ¿no? Esta es la meramente objetiva, ¿ah? Sin conexión objetiva, pues aquí tiene que entenderse que se debe cumplir a rajatabla, ¿ah? Para su procedencia el inciso 1 y el inciso 3 del artículo 85. El inciso 2 está fuera de juego porque son pretensiones no conexas objetivamente entre ellas. Yo pretendo la entrega de la moto, la entrega del precio de la compraventa de la bicicleta y además que me devuelva un mutuo que yo le hice, ¿no? La cantidad de, que me pague la cantidad de no sé cuántos, por, porque se lo entregué mutuo, el mismo demandado. 3 en 1, son 3 procesos en uno que se sustancian, aquí valdría, ¿no? Lo que siempre subraya Juan Montero. El otro día me llamó, pues sí, para saludarme, y me dice, yo ya no me dedico a estas cosas. Que pues él ya está en otra nota, que él está escribiendo sobre ya escribió sobre la música, creo, ¿no? No, la música no, ahora ya escribió sobre el tango, ya escribió sobre el bolero, y entonces ahora está escribiendo, y ya escribió sobre la novela negra. La novela negra. Y entonces dice, no, yo ya no quiero hablar de estas cosas, ya estoy jubilado del procesal. Bueno, pero él insistía. Sí, no, ya está aburrido. Digo, bueno, yo también me estoy aburriendo, pero no tengo alternativa. A mí dice, dedícate a la historia del derecho. Ya, ok. Entonces, pero Montero pues dice, no, hay tantos procesos como pretensiones que se sustancian bajo el mismo procedimiento. ¿No? Ya, son 3 procesos seguros. Los italianos hablan de simultáneos procesos, sí, procesos simultáneos, pero todos que se sustancian juntos, ¿no? Se sustancian juntos. ¿Por qué? ¿Cuál es el único vínculo del subjetivo? Por pura oportunidad del demandante, ¿no? Y esa es la idea del artículo 85. Esa es la idea. Si no hay un obstáculo de orden de competencia, y tampoco se perjudica al demandado, porque igualito podría ser demandado en 3 procesos, los tiene todos juntitos, los tiene todos juntitos de uno solo. El que no le gusta es al juez, ¿no? Tiene 3 en 1, le cae 3 en 1. Es el único que no. Yo tenía aquí aparece el número 422, pero en realidad es como si fueran 3 en 1. Son 3 en 1, ¿no? Para él son 3 procesos. Eso es quizás no está pensado en la economía del juez, ¿no? Está pensado en la economía del demandante en un sentido muy prístino, ¿no? O sea, si a ti te demandante te conviene, el demandante no se perjudica porque igual tendría que defenderse en 3 procesos, no sé si no se hubiera optado por esta acumulación. Que sería pues el supuesto más generoso, digamos, del legislador, y que es, repito lo que prevé nuestro ordenamiento, pero que ahora queda pues, totalmente a poco desdibujado con estos agregados que se le ha hecho al artículo 85. Y entonces, ¿cuándo estos agregados entran en escena o deberían racionalmente entrar en escena? Solamente cuando las pretensiones, como este caso de Nafer Perú, ¿no?
donde pretendían, ¿no?, frente a un mismo contrato, que el contrato de concesión del Ferrocarril Central, ¿no?, pretendía, porque parece que tenía que a un cierto plazo devolverle los vagones, se los habían dado en concesión, que mientras ellos se compraban otros vagones, pues iban a usarlos, ¿no? Entonces, que le devuelva los vagones, que le pague una indemnización, además tenía que pagarle el valor de las durmientes, de los no sé cuántos, pero todos eran del mismo contrato, ¿no? Del mismo contrato de concesión, todas las pretensiones, todas, ¿no? Entonces ahí había una conexión objetiva. Para casos como esos, en donde se pretende un pronunciamiento sobre todo, por lo tanto es una acumulación simple, no condicional. Yo quiero que se ordene la devolución de los vagones de tren. Yo quiero que me pague el valor de las durmientes. Yo quiero que se le condene a pagar. Yo quiero que me pague una indemnización por los daños provocados a no sé qué. Son tres cosas derivadas de la misma relación, en este caso contractual. Pues yo quiero pronunciamiento sobre todo, ¿no? Pero como son conexas entre ellas, porque tienen un factor aglutinante, ¿no?, que es el mismo contrato, o sea, son obligaciones nacidas del mismo contrato, diversas obligaciones, pues ahí podemos hacer, en aras de que esto se sustancie, no lo vamos a fragmentar, un proceso por aquí, otro por allá, ¿no? Uno respecto por la cuantía chiquitita, pues esto, que se vaya pues al juez de mal letrado, y el otro pedacito se vaya al especializado, y el otro segundo, que exalten los obstáculos de orden procesal. Ahí es donde derogamos. Si son conexas, ¿no?, si hay conexión entre ellas, ¿ah?, tiene sentido que se flexibilicen los requisitos procesales para facilitar su sustanciación conjunta. El que pueda resolverse una controversia contractual que ha generado pues muchos incumplimientos por un lado de una obligación, de la otra, de varias obligaciones que traen en juego, en el mismo vínculo contractual, pues que se sustancien todas juntas. No tiene sentido, ¿Qué es lo que normalmente pasa en los arbitrajes que mencionaba Fernando al comienzo, ¿no? En donde pues de un contrato de obra pública, pues surgen varias pretensiones, que a veces ni son pretensiones, de ampliación de plazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero todos de la misma relación, ¿no? Entonces, esas son pretensiones conexas entre ellas, y por lo tanto, tiene sentido hacer todo lo posible para que se puedan sustanciar vistas individualmente, ¿no? Si nosotros las vemos individualmente, pues una vez tendría el procedimiento X por la cuantía, o sería de competencia de otro juez distinto de la otra por la cuantía, normalmente solo por la cuantía. El tema, como dejamos de lado la cuantía en aras de la sustanciación conjunta, y podemos resolver en un solo proceso todas estas diversas controversias surgidas, pero que son controversias que están entrelazadas entre ellas. Esa es la idea, ¿no? O sea, no solo por economía, sino también aquí para que haya una coordinación entre las decisiones de controversias conexas. O sea, hay una poderosa razón, una razón más poderosa. Imagínense ustedes que a rajatabla se aplicara para pretensiones conexas objetivamente contra el mismo demandado, ¿no? Conexas entre ellas, y no, esta individualmente considerada de competencia del juez de paz letrado. Esta, sí, esto es del juez civil. Ya. Y entonces uno dijera, no, como son, pues no se cumplen, ¿no? No se cumplen los artículos del artículo 85. Entonces se inicia el proceso 1 sobre la devolución de los vagones ante el juez civil, y el otro de la indemnización ante el juez de paz letrado. Tiene que irse por separado y muchas veces hay que ir escalonadamente, ¿no? Escalonada, primero un proceso, después el otro. Entonces, en aras de la economía y la decisión, digamos, coordinada, conjunta, armónica, pues hay que hacer todo lo posible para pretensiones conexas entre ellas, pues que ellas se sustancien conjuntamente. Y a eso respondería, si se entendiera bien, estas flexibilizaciones agregadas
por lo tanto no son fórmulas generales, sino agregadas al artículo 85, ¿no? Y les mencionaba que en la comisión esa, cuando yo dije, en la comisión que estaba Giovanni ese día, estábamos hablando de la acumulación, y yo había hecho el proyectito sobre la acumulación, ahí puse que para el contencioso administrativo tenía que haber conexión objetiva como un requisito para acumular, para que no acumulara, pues imagínense usted, pues que acumulen, ¿no? Que acumulen, pues, la nulidad, porque es la misma entidad que ha dictado 101 resoluciones administrativas que perjudican al mismo demandante, pero que son por cosas completamente distintas. Completamente distintas. Si yo pretendo una multa por una cosa, otra multa por otra cosa, no tienen vínculo alguno objetivo entre ellas, tiene que haber algún pegamento entre ellas para que proceden el contencioso administrativo, si no se vuelve inmanejable, pues, ¿no? ¿No? Y entonces, porque ahí problemas de competencia no van a saltar, porque siempre hay de competencia de estos así llamados juzgados especializados en lo contencioso administrativo, y el procedimiento es pues el urgente, que como se le llama el urgente, está muy acotado, ¿no? Entonces los obstáculos de orden procesal de suyo no se presentan, entonces hay que ponerle pues un vínculo para evitar pues un proceso inmanejable, ¿no? De que tenga 101 objetos, sin que exista ninguna, ahí es muy débil el vínculo subjetivo. Pero en cambio, cuando en el proceso civil, pues yo pretendo contra Fernando 50 cosas, pues lo que lo habilitaría es simplemente que no hay obstáculos de orden procesal, no hay obstáculos de competencia y obstáculos de procedimiento. Si los hay, pues que se vaya por cada uno por su proceso separado, salvo que haya conexión entre las pretensiones, y entonces ahí hay que hacer sí todo lo posible por derrumbar esos obstáculos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Ah? Y no sé si le he transmitido, Fernando, que dice, por lo tanto, una buena y correcta lectura del artículo 85 es: 1, ella es aplicable a todos los supuestos de acumulación inicial, punto y partida. También para la que ahorita vamos a ver, que es la acumulación subjetiva de pretensiones, ¿no? También, porque esa es una variante, pero esta es la norma básica, ¿no? Para toda la acumulación, para todas las acumulaciones iniciales. Segundo, cuando estamos a su vez en el supuesto básico, que es planteo más de una pretensión sin vínculos objetivos entre ellas, ¿ah? Objetivos, pues se debe cumplir a rajatabla el inciso 1 y 3. En esos casos, el inciso 2 está fuera de juego porque no son pretensiones inconexas, no tienen nada que ver la una con la otra desde el punto de vista objetivo. Por el contrario, cuando se plantea más de una pretensión contra el mismo demandado, ya es un supuesto un poquito más articulado, pero las pretensiones que yo planteo contra el mismo demandado son conexas entre ellas, hay un vínculo entre ellas. Yo pretendo, digamos, una acumulación simple, sigue siendo simple, yo pretendo un pronunciamiento sobre todo, pero son conexas entre ellas, pues ahí sí hay que aplicar estos ajustes. Si consideras individualmente serían de competencia, una del juez de paz y el otra del juez especializado, pues todas por atracción serán de competencia del juez especializado, del más alto nivel. Si individualmente consideradas tendría el procedimiento más chiquito, uno más chiquito que el otro, pues vamos, se sustanciarán todas, pero siempre que sean conexas, por el procedimiento más ancho, ¿no? De lo que tenemos a disposición, ¿no? Que será pues el más ancho
un sumarismo, un abreviado, pues se irán todas por las reglas del abreviado. Un sumarismo, un conocimiento, ¿no? Individualmente consideradas, entonces déjala y cede hacia el procedimiento más con los plazos, porque en sustancia hemos dicho que los plazos, ¿no? Los plazos son la gran diferencia con los plazos más largos. Así pienso que debe ser entendido y espero que lo metabolicen. Eso es para el caso 1, ¿no? Entonces, caso 1, el más simple de todas las acumulaciones simples, todas las pretensiones, la meramente objetiva, pero así meramente objetiva, dirigida contra el mismo demandado, que son aquellas sin vínculo de conexión entre ellas, rigurosidad, ¿no? En las exigencias procesales, cuando hay vínculo entre las pretensiones, siempre contra el mismo demandado, pues ahí donde flexibilizamos. En realidad, siempre que haya conexión entre las pretensiones, plantearse la demanda es la razón de ser de la flexibilización. ¿Para qué? Para su resolución conjunta, para habilitar su sustanciación y habilitación de su resolución conjunta en una única sentencia, ¿no? Eso es uno. Vamos al siguiente, que ya la cosa se complica. Tenemos dos supuestos, ¿no? Dos supuestos. Primer supuesto, a la acumulación más simple de todas, que podemos llamarla la acumulación meramente objetiva de sentido estricto. Muchas pretensiones, más de una pretensión contra el mismo demandado, sin vínculo de conexión objetivos, basta simplemente el vínculo objetivo, que es la identidad de las partes, la identidad de los sujetos de la pretensión. Luego tenemos algo un poquito más articulado, pretensiones vinculadas entre ellas. Todavía estoy en el plano de la acumulación simple, o sea, cuando se pide un pronunciamiento sobre todas, que son pretensiones que encuentran un vínculo entre ellas, ¿no? Están vinculadas, como el ejemplo que les puedo poner es este de Nafer, donde se pretende la devolución de los vagones de tren, las durmientes, el pago del valor de las durmientes, de las no sé cuántos, y la indemnización, porque qué sé yo. Todas son pretensiones derivadas del mismo contrato, de la misma relación contractual, contra el mismo único demandado. En este caso era un único demandado. Bueno, la cosa se puede complicar cuando, pues, o no hay un solo demandante, sino hay más de un demandante o más de un demandado. Eso es lo que el código llama acumulación subjetiva de pretensión. Si en realidad el código lo llama de dos maneras, ¿no? Lo llama, tiene dos nombres, ¿no? Le llama acumulación subjetiva de pretensiones y luego, sin entender qué cosa es, le llama también litisconsorcio facultativo. Son igualitos, son la misma cosa, ¿no? Una acumulación subjetiva de pretensiones, que hay que ponerle algo para distinguirla de la otra, ¿no? La otra, cuando el demandado es el mismo, o sea, los sujetos de la pretensión son los mismos. Una acumulación subjetiva de pretensiones se llama así porque los sujetos de las pretensiones, lo llamamos así, porque esto es convención del lenguaje, porque los sujetos de las pretensiones no son los mismos, ¿no? No son los mismos. Y a esto los italianos le llaman litisconsorcio facultativo. 103, artículo 103. Litisconsorcio facultativo. Aquí está, ¿no? Litisconsorcio facultativo. El 104 lo llama pluralidad de demandas de pretensiones contra la misma parte, que es el cúmulo puramente objetivo. Y el litisconsorcio facultativo del Código Italiano dice, que ya lo leímos el otro día para ver lo de la conexión intelectual por afinidad, más de una parte, più parti, más de una parte pueden actuar o ser demandadas en el mismo proceso cuando entre las causas que se plantean existe conexión por el objeto o por el título del cual dependen. Esta es la llamada conexión objetiva propia. O bien cuando la decisión depende total o parcialmente de la resolución de idénticas cuestiones. ¿Ah? Idénticas cuestiones.
Y esto está bajo el nombre de litis consorcio facultativo, que es donde ustedes lo encuentran. Si ustedes se van a buscar el cúmulo en las voces de enciclopedia, no lo van a encontrar. Van a encontrar, tiene que buscar litis consorcio facultativo, porque ese es el nombre que se inventó Chiovenda, por contraposición al litis consorcio necesario. O sea, litis consorcio, ¿qué significa? Más de una parte. es el fenómeno del codemandante-codemandado, ¿no? Litis consorcio, o sea, unión de consorcio, unión de litigantes. Litigante, consorcio entre litigantes, ¿no? O sea, unión entre litigantes. Eso no es nada más la palabra litis consorcio. Hay quienes leen litis consor, significa comunidad de suerte de la litis. Pero esto de la, por eso siempre Juan Montero dice, no, la palabra litis consorcio no puede ser facultativo, eso es un pseudo litis consorcio facultativo, porque en el pseudo voluntario, él tiene su tesis doctoral, fue sobre la intervención adhesiva simple, y ahí trata de todos estos temas. El litisconsorcio facultativo voluntario no existe, no debe hablarse así. Bueno, y aquí nuevamente caemos en los equívocos terminológicos, ¿no? Porque, y esto sí lo anuncio nomás, porque ya llegamos a nuestra hora de fin. Estamos ante una misma figura que tiene dos nombres, ¿no? Dos nombres. Una en el propio código nuestro, ¿no? Porque el código tiene, ¿no? Está lleno de mensajes equívocos, ¿no? Y el primer equívoco está en el artículo 83, porque pues, según el código bastaría que hubiera más de un sujeto como demandante como demandado para que estemos ante una figura de acumulación, que le llama acumulación subjetiva, ¿no? Y desde el momento que tenemos, por un lado, ¿no? El artículo 83, que en realidad son todas estas disposiciones, ¿no? Eso, el artículo 83, por un lado, ¿no? Que nos dice, en un proceso puede haber más de una pretensión, más de dos personas, y cuando hay más de dos personas en una acumulación subjetiva, luego tenemos el artículo poquito más adelante. Ahora, esto lo repite el artículo 89. Dice, acumulación subjetiva, pretensión originaria y sucesiva. La acumulación subjetiva de pretensiones originarias se presenta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas. O sea, reitera la idea de que basta que haya más de un demandante, más de un demandado, para que estemos ante una acumulación. Y eso está puesto dentro de la regulación de la acumulación. Pero un poquito más adelante, en la parte del que llama, copiándolo del uruguayo, litisconsorcio, artículo 92, primer artículo, dice, hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados. Y luego, porque dice, ¿no? Mete todo en el mismo saco, ¡pum! Porque tienen una misma pretensión. Una sola, ahí estamos fuera del fenómeno acumulativo, si es una sola, tienen una misma pretensión. Sus pretensiones, plural, son conexas, que sería nuestro caso, o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectarla a la otra y estamos ante otra conexión. Esto es también conexión. Esta es la conexión por prejudicialidad dependencia, que es también una conexión entre pretensiones, que hay conexiones objetivas entre esas pretensiones. Así que no es... Pero eso está tomado el uruguayo, y luego viene la distinción, o sea, meter todo bajo el mismo término, litisconsorcio, simplemente numérico, hay más de un demandante, más de un demandado, eso sería un litisconsorcio. Pero luego el artículo se distingue entre litisconsorcio necesario y facultativo. Y quizá lo más importante del artículo 94, de la regulación del litisconsorcio, está en el artículo de las disposiciones estas dedicadas es el artículo 94, que nos dice los litisconsortes facultativos, por contraposición a lo necesario, serán considerados litigantes independientes. Eso es lo más importante. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás,
sin que por ello se afecte la unidad del proceso. Que esto es una frase que venda. Esto es tal cual, ¿no? Fernando, que es acucioso, la va a encontrar sin que se afecte la unidad del proceso. En realidad, del rapporto jurídico, de la relación jurídico-procesal. La unidad, eso es una especie de problema teológico, ¿no? Sí, esto teológico, ¿eh? Es casi como que Dios es uno y trino, ¿no? Claro, uno y trino, es uno, pero a la vez es tres, ¿no? Eso es, son independientes, pero no afecta a la unidad del proceso. Pero el proceso es uno. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, pero ¿cuál es el mensaje equívoco que hay acá? Es por presentarse, hacerse la pregunta legitimísima. ¿Existe una diferencia entre acumulación subjetiva de pretensiones, que es la expresión utilizada, todavía no entra en escena, el artículo 86, y un litisconsorcio? Y la respuesta es no. Son un único fenómeno con dos nombres. Un litisconsorcio facultativo. Decir litisconsorcio facultativo y decir acumulación subjetiva de pretensiones es decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa litisconsorcio facultativo? Significa que hay más de una pretensión planteada o por un sujeto contra otro, más de una pretensión, hay una pretensión, o sea, que tenga esta estructura. Tenemos un solo demandante, cuando esto ocurre al inicio, porque un litisconsorcio facultativo podría producirse después, ¿no? Pero cuando ocurre desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo se presenta así, ¿no? Se presenta así. Y a un solo demandante que plantea una pretensión contra A demanda a B, C y D, pero no es un solo paquete, sino que contra B presenta la pretensión, miren las flechitas, las flechitas. O sea, la pretensión de A contra B. Luego en la misma demanda está la pretensión de A contra C. Y en la misma demanda está la pretensión contra D. Son tres pretensiones. Tres sujetos demandados, tres pretensiones. Esto es en una versión sencilla, ¿no? O al revés, hay más de un demandante. A, B y C son los demandantes, ¿no? Se asocian para demandar juntos al mismo demandado y cada uno de los demandantes presenta su propia pretensión con todos los elementos que la componen contra D, ¿no? Entonces, esto un italiano lo llamaría un litisconsorcio facultativo. En el Perú puede llamarlo litisconsorcio, que aquí hay un litisconsorcio facultativo, porque nadie lo usa facultativo, porque no es necesario que se haga, podría no hacerse y no pasa nada. De hecho, es una cuestión de oportunidad de economía y de mera oportunidad. Y pero también el código lo llama acumulación subjetiva de pretensiones. Es lo mismo, usa las dos palabras. Las dos palabras indican un mismo fenómeno y no fenómenos distintos, ¿no? Un litisconsorcio, y esto lo hacemos ya la próxima semana. En cambio, el litisconsorcio es necesario a nivel de esquema, sería distinto, ¿no? Para hacerlo lo más sencillo, ¿no? Para lo más sencillo, que es el primer caso, tengo un solo demandante, varios demandados, pero contra ese conjunto, yo te pongo mi pretensión, ¿no? Digamos que B, C y D sea todo de un contrato plurilateral, ¿no? De más de dos, ¿no? Se te pone una demanda para que se aclare la nulidad de ese contrato en donde son parte B, C y D, ¿no? Eso, quiero la nulidad de ese contrato y pum. Y puedo plantear una gama de pretensiones todos contra los mismos demandados. Ahí la dirección de la flecha es plana, ¿no? Porque todas las pretensiones van dirigidas contra la misma parte demandada. Un poco difícil es encontrar un litisconsorcio necesario en el lado activo. Pero esto lo vamos a retomar la próxima semana. Lo importante es la idea
la idea de que nuestro código tiene no solamente un equívoco en el artículo 85, sino que está por todos lados. Está desde el artículo 83 que nos coloca, ¿no? Nos coloca impropiamente como supuesto de acumulación el que haya más de una sola persona, cuando eso no necesariamente significa un fenómeno acumulativo. Para que haya fenómeno acumulativo se requiere de más de una pretensión. Y esto tiene dos nombres cuando hay más de una pretensión con personajes distintos, ¿no? Pues simple y puramente estamos ante lo que un italiano llamaría un italiano llamaría litisconsorcio facultativo. Pero Alexander me dice, doctora, la acuñación, acumulación subjetiva de pretensiones propio de nuestro ordenamiento jurídico a comparación del litisconsorcio facultativo. No, digamos, aquí es un problema de que se usa espuriamente. Se usa espuriamente. Eso de acumulación subjetiva de pretensiones es una precisión española para recalcar. Montero, por ejemplo, para que no haya equívocos de que toda acumulación es de pretensiones y no de persona, que es algo muy recalcado por Wasp, le dice acumulación subjetivo, objetivo de pretensiones. Para que quede claro, ¿no? Para que quede claro. Porque este equívoco no es solamente el CPC, ¿no? Es un equívoco un poco de todos. En Italia, para referirse al litisconsorcio facultativo, usa a veces el litisconsorcio facultativo a este fenómeno de que hay más de una pretensión con sujetos distintos. A veces le llaman cúmulo subjetivo, pero ya en la palabra cúmulo, ya en la palabra acumulación se entiende que la acumulación es de objetos. Por eso es cúmulo subjetivo. No es que estamos amontonando personas, estamos amontonando objetos, pero que tienen distintos personajes, ¿no? Son dos teorías, yo diría técnico-científicas, por decirlo de alguna forma, que hacen referencia al mismo fenómeno, pero que ponen el acento en un diferente aspecto de este mismo fenómeno. Claro. Pero lo que sí debemos tener la certeza es que en una acumulación facultativa hay tantas pretensiones. Perdón, en un litisconsorcio facultativo es exactamente el mismo fenómeno de acumulación. O sea, todo litisconsorcio facultativo presupone que haya más de una pretensión con distintos personajes. O sea, no puede haber, eso sí es, como lo han puesto en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Que yo demando a un extra, ¿no? O sea, ejercito una única pretensión y pongo a un facultativo, ¿no? ¿No? A un demandado de más, digamos, ¿no? No, facultativamente. No, eso no puede ser. O sea, no puede haber que yo demando a Juan, ¿no? Yo demando a Fernando y facultativamente a Enrique, a Josué, ¿no? Para que estén ahí de mirones, ¿no? No, ahí estaríamos ante un demandado de sobra, ¿no? Hay una única pretensión. De dos, una, o debo dirigir mi pretensión contra los tres o contra dos, y entonces estaríamos ante un fenómeno de litisconsorcio necesario, o pues tenemos a unos sujetos no legitimados para ser parte ahí puestos como demandados de sobra. ¿Ah? De sobra. Y ahí lo dejamos. Lo retomamos el día jueves. Después, además, primero van a leer todas estas cosas de los españoles, que está muy bueno y me sirve de antesala, ¿no? Repite la crítica, ¿no? Repite la crítica. Sí, además los dos son buenos textos formativos, ¿no? Muy buenos textos formativos. Bien, lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado de hora. Y no se olviden, chicos, la próxima semana tienen un control, que será a las 12:55, aproximadamente. Perdón. 11:55 lo programo para que se active a las 12. Vamos a detener la grabación.